Soy el licenciado Francisco Javier Maldonado Medina, curso la maestría en juicios orales y en esta ocasión abordaremos el tema sobre la comunicación y el orador. El tema número o actividad número 2 es un video educativo en relación a este tema antes señalado. La comunicación es la interacción entre las personas. Para ello, el orador debe asumir ser una persona empática con las personas a las cuales se va a dirigir. Esto le va a permitir tener un dominio del escenario en el cual se desenvuelva. Para efectos de la parte educativa señalaremos que el público es toda aquella persona a la cual él se va a dirigir. Para esto debe de tener un cierto dominio, como lo decía anteriormente, del escenario. El orador no siempre debe estar hablándole a todo el público en general o viendo por arriba de ellos. Debe también dirigirse en ciertas ocasiones de manera directa a las personas, sobre todo aquellas que le sirvan de anclaje, es decir, aquellas que le permitan a él tener un control de las demás personas que en ese momento, por sus situaciones personales, económicas, laborales, se encuentren reacias a poder recibir la información de la cual se está estableciendo el tema en específico. Por lo general, también el orador no debe de hablar de temas que generen controversia, tales como religión, política, partidos políticos, temas controversiales. No debe de referirse porque esto le generaría no tener el dominio del escenario. Al hablar en público, el orador también debe haberse preparado con anterioridad de a qué público va a dirigirse, es decir, características del mismo, rangos de edades, expectativas de lo que se pretende, tener ya una situación de temática previamente establecida, que la controle, que la domine el orador para que tenga un desarrollo natural del tema y por consecuencia mantenga el interés de su público en general. Pero aunado a ello, pues, el auditorio debe constar o debe conocer, mejor dicho, el orador. El auditorio debe ser pequeño, debe ser grande, porque esto le ayuda mucho. En un escenario pequeño, una menor capacidad de personas, un menor número de personas, lo que va a tener es mayor empatía con ellos y por consecuencia va a tener mayor acercamiento. Pero en un auditorio grande incluso debe modular mucho mayor su voz y debe tener una fuerza en su tono de voz mucho mayor, que le permita llegar hasta el último que está en la última fila. Es decir, aquí debe buscar también estrategias cuando son públicos grandes, de moverse de un lado a otro, de pasar sobre ellos, de hacer preguntas que le permitan saber si están comprendiendo o no el tema. Por consecuencia, las capacidades o las habilidades, cualidades, mejor dicho, que debe tener el orador es en cierto momento las siguientes: hablar con la verdad, lo que implica precisamente que esto tenga ciertas cualidades, como son la inteligencia, la sensibilidad, la imaginación, la memoria. La presentación debe ser incluso de interés y generar curiosidad en el público al cual se está refiriendo. La información, insisto, debe ser eficiente, debe tener datos claros y precisos. Otra de las cualidades que debe tener son las morales. El orador, por consecuencia, debe tener probidad. Esto es la honradez. Debe tener sinceridad, debe ser modesto, es decir, no creerse más que el público al cual está hablando. Debe ser prudente, es decir, tener en la empatía de la que hablábamos, no ser grosero con el público. Por consecuencia, para tener un dominio real del auditorio, en principio el orador debe primero, ya lo decíamos anteriormente, preparar su tema, pero también debe tener una fase de observación y tener un primer contacto, lo que va a permitir tener el control del grupo. Debe ganarse el respeto también de la audiencia, así como también al final hacer una encuesta o hacer una serie de preguntas que le permitan si están entendiendo o no, y esto es en todo momento en el desarrollo del tema. Una vez comprendida esta situación de la comunicación y del orador en cuanto a las capacidades, cualidades y habilidades que debe tener para poder desarrollar un tema, ahora en la segunda parte de este trabajo hablaremos sobre la imputación
la audiencia de imputación en relación, hablemos en una segunda parte del tema, hablaremos en este caso ahora sobre la imputación. Una vez abordado el tema de la comunicación y las características y habilidades del orador, ahora entraremos a la segunda fase del trabajo que se nos requirió para la maestría. En este caso sería la audiencia de imputación y empezaría así. El fiscal en este momento solicita a su señoría generar o fincar imputación al señor Aldo Giovanni Pérez Arellana. Posteriormente, el juez lo que hace es le explica al imputado cuáles son las características de esta imputación y que debe estar totalmente observando y escuchando a la fiscalía para que le quede todo claro. Una vez hecho eso, acto seguido, en uso de voz, el ministerio señala la imputación, la cual sería de la siguiente manera. Señor Aldo Giovanni Pérez Arellana, esta fiscalía le comunica que desarrolla una investigación en su contra en atención a los siguientes hechos. Que el día 10 de octubre de 2015, aproximadamente a las 12:30 horas, usted circulaba en su camioneta marca Ford, tipo Ranger, modelo 2010, color blanco, con placas de circulación VS 14855 del estado de Tabasco, por la prolongación del anillo de circunvalación, carriles de sur a norte, a un costado de la entrada principal del parque recreativo denominada Caña Hueca, de la colonia San Francisco Sabinal de esta ciudad, donde se encontraba localizado un operativo de alcoholímetro. Pasando por este lugar de forma zigzagueante, motivo por el cual se le pidió que detuviera la marcha de su vehículo con la finalidad de realizar una entrevista, pasándolo por tal motivo con el médico legista del operativo, quien lo calificó y determinó en estado de ebriedad. Hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de ataques a las vías de comunicación en la modalidad de conducir un vehículo en estado de ebriedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 385 del Código Penal vigente en el Estado, delito cometido en flagrancia conforme a lo establecido en el artículo 16 constitucional, párrafo quinto, en relación con el numeral 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, siendo un delito instantáneo de conformidad con el artículo 14 de fracción primera del Código Penal vigente en el Estado y atribuyéndose una forma de intervención penal como autor material de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado. Asimismo, señor Aldo Giovanni Pérez Arellana, hago de su conocimiento que las personas que lo señalan o acusan son la agente de Policía de Tránsito Municipal de nombre Susana Jiménez Jiménez, en calidad de testigo presencial. Es cuanto, señoría.